activar el aceite, a revivir la fe constante en lo que Dios quiere hacer contigo. Ese es un llamado que el Señor está haciendo a cada uno de nosotros. Cuando Dios te marca lo malo, no es para juzgar tu condición y dejarte ahí, sino para hacerte ver y para darte la solución de que aún estás a tiempo de volverte a Él. La iglesia de Sardis es una iglesia muy especial. Es una iglesia que está relativamente cerca de Filadelfia. De hecho, luego de Filadelfia comenzamos nuestro viaje y era interesante porque como hablábamos en Filadelfia, Filadelfia es una ciudad que tiene mucha área vitivinícola, pero cuando comenzamos a acercarnos a Sardis nos dimos cuenta El de que paisaje el cambió paisaje cambió. abruptamente. Nos dimos cuenta de que ya no habían viñas, sino que cambia a olivos. Sardis está en medio de muchos plantíos de olivos. Olivos antiguos, son muy antiguos estos olivos, muy gruesos. Y una cosa que veníamos recibiendo del Señor es que precisamente lo que se juzga de Sardis es que se le acabó el aceite. Es que se le acabó el aceite. Y qué impresionante que a una iglesia rodeada de olivos se le acabó el aceite. Dentro del contexto histórico, Sardis es una ciudad que vivió una gloria anterior muy grande. Está ubicada en Asia Menor, fue capital del antiguo reino de Lidia, y de allí también habían reyes muy famosos, ¿verdad? Que gobernaron. El rey Creso es uno de los reyes más ricos que han existido en la historia, y dice que ellos tenían un río que era muy rico en arenas, su arena era muy rica en oro. De hecho, la historia o el cuento del rey Midas se toma de esta ciudad, se extrae desde aquí, en que todo lo que tocaba se convertía en oro. Pero a pesar de haber sido una iglesia, o una ciudad, perdón, extremadamente rica en sus recursos, en el tiempo en que Juan recibe la revelación del Apocalipsis, era una iglesia, era una ciudad que estaba en decadencia. Ya no era la ciudad rica de antaño, ya no era la ciudad esplendorosa de antaño, sino que vivía de alguna manera de las glorias pasadas, vivía del recuerdo de haber sido una ciudad próspera. Entonces por eso es que comienza el Señor, dice, escribe a la iglesia de Sardis, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Tienes reputación de que vives, pero estás muerto. Le habla a una ciudad que tenía esa reputación de tener un nombre, de estar viva, pero en realidad estaba muerta. La iglesia de Sardis era una iglesia que vivía del recuerdo de las glorias pasadas. Era una iglesia que vivía del recuerdo de lo que había vivido tiempo atrás. Es tan fuerte porque ver cómo Dios le habla a esta iglesia que, al igual que la ciudad, había vivido o había experimentado cosas tremendas. Y cuántas veces hemos visto hoy en día, en este tiempo, una iglesia que vive de glorias pasadas, una iglesia que recuerda el avivamiento de los años atrás, que recuerda ese mover evangelístico que tuvo, que recuerda el tiempo en que llegaron a ser una iglesia de influencia a la sociedad. Pero hoy en día vive solamente de los recuerdos que en un tiempo ellos fueron. Entonces es una iglesia que tuvo tal vez un avivamiento, que tuvo un tiempo de gloria, pero en este tiempo le dice, tus obras no son perfectas. Es decir, estás en un proceso de decadencia porque te desconectaste de la fuente. Una de las cosas que encontramos en Sardis cuando llegamos a ese lugar es que había una gran sinagoga. Y yo he estado en Israel también, y ni siquiera en Israel en este tiempo he logrado ver una sinagoga tan grande como personas. la de Sardis. Sardis tenía una sinagoga para 1000 personas. Estamos hablando de una sinagoga del año 200 o anterior, con una capacidad para muchísima gente. Entonces hablaba de un avivamiento, hablaba de un tiempo de gloria, pero hoy en día lo único que encontramos en esa sinagoga Una higuera. fue una higuera. Y Jesús tiene una experiencia muy especial con la higuera.
Él dice que él vino a tomar fruto de una higuera y cuando la higuera no dio fruto, la maldijo. Y es interesante que Sardis es una iglesia higuera, es una iglesia que tiene hojas, que tiene ramas, pero no tiene fruto. Entonces, es tan profético lo que vemos aquí, una sinagoga, la higuera, ¿verdad? Y conectarlo con eso de que el Señor dijo que Él viene a buscar fruto en nosotros. Él viene a buscar ese fruto que se provoca al estar conectado con la fuente. Esta iglesia de Sardis era una iglesia que no tenía fruto, una iglesia que se había dormido, una iglesia que se había quedado dormida y le dice al Señor, despiértate, empieza a velar porque si no vas a perder lo poco que te queda. Es impresionante también cómo el Señor se presenta y le dice, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esto quiere decir que, ¿qué importa una iglesia con renombre? ¿Qué importa una iglesia con trayectoria? ¿Qué importa que haya sido la sinagoga más grande de la ciudad? ¿Qué importa si no tienes el espíritu del Señor? ¿Qué importa la majestuosidad de tu construcción? Porque sí es una de las construcciones que quedan más majestuosas. De hecho, el gimnasio es sumamente imponente. Pero al Señor esas cosas no le importan. No, Dios no mira lo que mira el hombre. Dios no califica el éxito como la califica el hombre. Porque si bien pudiéramos ver, Filadelfia era una iglesia pequeñita, al lado de la tremenda Sardis, que están una al lado de la otra. Entonces, para nosotros podríamos haber dicho que Sardis era una iglesia grande y maravillosa, pero Filadelfia una iglesia pobre. Pero para el Señor le dice todo lo contrario. Tú tienes nombre de que estás viva, pero estás muerta. Y a la otra le dice, porque tienes poca fuerza, en realidad te entrego la llave de la autoridad. Entonces, es importante ver que en realidad no importa el crecimiento, no importa lo ostentoso, si hay una iglesia que no tiene el Espíritu de Dios, si no hay una iglesia que fue de la manifestación de los 7 Espíritus de Dios. Cuando aquí le dice, así que no olviden lo que has recibido, porque le dice, sino que despierta. Si no despiertas, vendré a ti como un ladrón en la noche, ¿verdad? Es impresionante porque tal como hablábamos, Sardis está rodeada de todo el sector, son muchos olivos. Y aquí cuando le dice, si no despiertas, vendré a ti como ladrón en la noche. Cuando el Señor se refiere de que viene como un ladrón en la noche, en realidad se refiere a las vírgenes que no tienen aceite. El tema es que ellos sí tenían aceite, pero no trabajaron para tenerlo, porque se quedaron pegados con la gloria que ellos habían tenido antes. Se quedaron pegados con la trayectoria, con el renombre que tenía esa ciudad. Entonces era impresionante como también todo nos hablaba de un mensaje tan de advertencia, tan tajante, porque sí fue reprendida. Cierto. Fue reprendida por el Señor. Le dice, ya tus intenciones están casi muertas. Se aferraron tanto a lo que Dios hizo una vez con ellos que dejaron de generar el aceite de sus procesos, dejaron de generar el aceite que tenía que ver con su búsqueda constante, dejaron de tener intimidad con Dios y se volvieron una ruina. Entonces cuando le dice, no sabrás en qué momento te voy a sorprender, es todo un mensaje de decir, vuélvete a mí, no importa lo que pasó antes, no importa tu renombre, porque Sardis tenía el nombre de ser una de las ciudades más importantes. Se decía que vivía el hombre más rico del mundo. De hecho, cuando nos contaron la historia de Sardis, la contaban así, como una gran ciudad y que era de gran renombre. Entonces la iglesia de Sardis tenía un gran nombre. Cuando el Señor le habla a esta iglesia de Sardis, la reprende, dice, tus obras no son perfectas. Por lo tanto, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Sé vigilante. No podemos no evocar esa parábola de las 10 vírgenes, cuando le habla de vigilar y que se quedan sin aceite. Le habla de la vigilancia. Entonces,
estas vírgenes que se duermen y no tienen aceite. Sardis está en medio de un ambiente en donde fácilmente ellos pudieran haber producido aceite, pero se quedaron solamente con sus glorias pasadas. De hecho, es interesante porque la ciudad de Sardis dos veces fue invadida. En una ocasión por Ciro el Persa y en otra ocasión por Antíoco el Grande, es decir, dos grandes imperios, el griego y el imperio persa. Las dos veces que esta ciudad fue invadida por estos grandes imperios fue porque los vigilantes de la ciudad se quedaron dormidos. En las dos oportunidades, cuando los vigilantes se duermen, la ciudad es invadida. Entonces, ¿cómo nos dormimos? Nos dormimos cuando dejamos de producir en nuestro aceite. Nos dormimos cuando dejamos de buscar la presencia del Señor. Cuando solamente nos volcamos a hacer activismo, a tener actividades, a tener movimiento, pero sin la sustancia, sin estar despiertos, sin estar conectados, sino que solamente recordando lo que alguna vez fuimos, recordando lo que Dios hizo con nosotros. Entonces este llamado del Señor a esta iglesia es una iglesia que dice, despiértate, no vaya a ser que yo sea, que venga como ladrón en la noche. Esta iglesia, Sardis, ya había sido invadido dos veces como ladrón en la noche, porque los vigilantes dejaron de velar, porque los vigilantes dejaron de buscar, se quedaron con las glorias pasadas, se quedaron con las cosas del pasado, pero dejaron de producir su aceite día a día. Es impresionante porque dos veces le dice despierta. Le dice despierta y fortalece tu ánimo para hacer todo lo que te falta todavía. Y después dice, porque si no despiertas, vendré como ladrón en la noche. Esta advertencia del despertar tiene mucho que ver cuando uno siempre se nos dice que tenemos que estar alerta para los momentos de prueba. Siempre se nos dice que tenemos que estar atentos en los momentos de dificultad. Pero la verdad es que debemos estar atentos cuando ya hemos vencido. Porque cuando tú tienes una guerra, ganas una batalla, tienes una victoria, tiendes a relajarte, tiendes a dormirte. Y es en ese momento en donde te puedes dormir, porque quedaste como conmocionada con lo que Dios hizo antes, con lo que Dios me dio, con el milagro que vivimos en Cristo, y hace que baje tu nivel de aceite, hace que baje tu nivel de búsqueda. Y si te quedas permanente en ese estado, te vas a dormir, porque Dios tiene novedad de vida. Cada mañana sus misericordias son nuevas para ti. Cada día tiene novedad de vida en donde Dios tiene la intención de mostrarse a nuestras vidas. Entonces, la alerta es que después de nuestras grandes victorias, no podemos dormirnos. No podemos relajarnos, porque después le dice, sin embargo, hay algunos pocos de ustedes en Sardis que no han manchado su ropa. Ellos caminarán vestidos de blanco porque son dignos. Irán vestidos de blanco, y dice, no quitaré jamás su nombre del libro de la vida. Y es importante porque así como Sardis tenía un renombre, en realidad lo que Dios quiere es el nombre que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios no los llamaba Sardis a cada uno de los que no habían manchado sus vestiduras, sino que le dice, yo los tengo un nombre para ti. Y ese nombre es el que tengo escrito en el libro de la vida. Porque había un remanente que no se había contaminado, había un remanente que no se había dormido, había un remanente que seguía con sus vestiduras blancas. Y Dios siempre trabaja con aquellos que son ese remanente fiel, que no se contamina, que no desiste, que sigue adelante en su búsqueda con el Señor, con su insistencia de no quedarse dormido. Que no te nublen tus éxitos, que no te nublen tus victorias, que no te nuble incluso lo que Dios ha hecho contigo, porque eso puede ser una causal para que te duermas. En realidad necesitamos velar cada día, porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Señor va a hacer sonar su trompeta y va a hacer llamar a su iglesia. Y a su esposa, Él no vendrá como ladrón en la noche. A su esposa, Él vendrá como su amado. A su esposa, Él viene como su esposo. Pero solo la esposa es la que logra tener ese aceite constante de una comunión con el amado día a día. Hay dos cosas que yo tal vez pudiera resumir con respecto a lo que tiene que ver con la iglesia de Sardis, que habla del nombre y de las obras, juntamente con vigilar. La advertencia es vigilar, pero habla de tienes un nombre que estás vivo, Te hiciste un nombre. pero estás muerto. Y dice, tus obras
No son buenas. no son buenas, son imperfectas, pero también dice, hay unos pocos nombres, la versión Sí. textual le dice, hay unos pocos nombres que no han manchado sus vestiduras, y a ellos les daré de vestirse de blanco. Cuando en el libro de Apocalipsis habla de las vestiduras blancas, habla de una esposa y dice que estas vestiduras blancas, a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, y que dice que son las obras justas de la Por eso esposa. le dijo, tus obras no son Entonces, buenas. la reprende porque no tiene obras buenas, pero le dice al que vence, le permitiré vestirse de blanco, es decir, le permitiré usar las ropas de la esposa, que son ropas blancas, que son ropas de justicia, que son ropas de obras perfectas delante del Señor. Tal cual Dios ha ido hablando en las diferentes iglesias, no es la excepción en esta. Y le hace un llamado al arrepentimiento. Le hace un llamado al arrepentimiento para que vuelvan a la verdad, para que reaviven su fe en el hoy, no en lo que pasó, y para que se mantengan alertas. Y este es el mismo llamado que el Señor también hoy día nos hace a nosotros. Mantenernos alerta. Es la voz del Señor que te está diciendo, no te duermas, despiértate, mantente alerta, reaviva tu fe en lo que hoy está sucediendo. Está re bien lo que pasó antes. Está bueno lo que Dios te dio, está bueno cuando Dios te llamó, pero no te quedes en eso, sino que quédate en lo que Dios quiere hacer hoy día contigo. No te afirmes en tus éxitos pasados, sino que vuelve a activar y a mantener la comunión con Dios, a activar el aceite, a revivir la fe constante en lo que Dios quiere hacer contigo. Ese es un llamado que el Señor está haciendo a cada uno de nosotros. Y me gusta eso, me gusta que cuando Dios te marca lo malo, no es para juzgar tu condición y dejarte ahí, sino para hacerte ver y para darte la solución de que aún estás a tiempo de volverte a Él.